Hola mis niños, buenos días. El día de hoy nos toca ver 3 asignaturas. La primera de ellas es matemáticas. En matemáticas pues seguimos viendo las actividades que estamos viendo desde la semana pasada, que son fracciones, suma, resta, multiplicación y todas estas que pues necesitamos ver en cuarto grado. Espero que ustedes estén haciendo inclusive un poquito más en casa. A lo mejor, pues yo les sugeriría seguirlas practicando. ¿Se acuerdan que hace no mucho les mandé unas actividades para bajar? Es una aplicación, me parece, un jueguito que les mandé. Y en ese jueguito ustedes podrían, pues, ya hacer las sumas y las sumas y las restas con diferente denominador. Igual practicar las sumas y las restas con el mismo denominador, y también podrían practicar las partes, ¿vale? Porque, por ejemplo, me he dado cuenta que a algunos de ustedes se les olvida que el denominador es el total en la que se divide el entero, el total de las partes de la que se divide el entero. Y el numerador es el número de partes que se va a tomar del denominador. ¿Se acuerdan que decíamos, si pongo 3/6, va a ser 3 de 6, ¿vale? Y eso yo creo que lo deben de practicar todavía un poquito más, al igual que las sumas y las restas. Bueno, para poder seguir practicando, en esta ocasión, en matemáticas se les deja, recuerda lo que realizaste el día de ayer con los ejercicios de resta de fracciones. Resuelve la siguiente actividad en tu cuaderno con suma y resta de fracciones. No olvides cómo realizarlo. No olviden el método de la mariposa, chicos. Si ustedes hacen este método, realmente es que les va a servir y les va a ayudar mucho. Voy a poner este un poquito más grande para que la podamos resolver. Aquí, por ejemplo, dice 5 medios más 19 séptimos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Espero que ustedes recuerden el método de la mariposa, que es, vamos a seleccionar, la voy a poner con rosita, 5 por 7, y luego 2 por 19, y ya tenemos las alitas, ¿verdad? Y al final, la colita de la mariposa, que es 2 por 7. Si nosotros nos acordamos de este método de la mariposa, lo vamos a poder hacer de manera rápida. Vamos entonces. 5, recuerden poner estas cositas, o 7 por 5, que ustedes me lo decían así, más 2 por 19. Y aquí el 2 por 7. Dos por 7. Y entonces vamos a hacer la operación. La voy a poner acá abajo porque aquí enfrente ya no me cabe, ¿sale? Entonces, 7 por 5, 35, más 2 por 19. Voy a multiplicar primero el 2 por el 9. 2 por 9, 18. Y llevo 1. 2 por 1, 2. Y 1 que llevo, 3. Serían 38.
Y 2 por 7, ¿cuánto es? 14. De aquí vamos a poner exactamente el igual. Y vamos a sumar 35 más 38. Y, permítanme. Ok. 35 más 38. 5 más 8, 13. Y llevamos una. 3 más 3, 6. Y una que llevo, 7. $73. $73 de 14. Esto lo podemos hacer con simplificación también, pero también, por ejemplo, podemos buscar el mínimo común divisor. Esto lo vamos a ver más adelante, por eso no se los quiero mencionar en este momento, ¿vale? Entonces mientras nos quedaría así, 73 catorceavos. ¿Va que va? Con las restas es exactamente lo mismo. Hacemos el método de la mariposa, 7 por 2 y 6 por 1. Vamos a realizarlo, ¿vale? Dos por 7 más 6 por 1. Perdón, no es más, es menos. Discúlpenme. Menos 6 por 1. Y en la parte de abajo es 6 por 2. Ahí está. Vámonos entonces a hacerlo. 2 por 7, 14. Menos 6 por 1, 6. Voy a poner aquí el igual. 14 menos 6. Ocho. Ahora, 6 por 2. Tenemos 12. 12 igual a 12, ¿vale? Y tenemos 8 doceavos. Vuelvo a insistir. Acuérdense, muchachos, de el método de la mariposa. Esta cruzadita, alita de mariposa, otra alita de mariposa y la colita de la mariposa. ¿Vale? Si nosotros nos acordamos de esto, lo vamos a entender muy rápido. ¿Va que va? Vientos. Esa es su primera actividad de matemáticas. Ahora nos vamos a la asignatura de español. Aquí empezamos una nueva práctica social del lenguaje. En esta práctica social del lenguaje 10, dice, las actividades que voy a trabajar son, les presento una enciclopedia. Es una serie de libros que contiene textos expositivos de conocimiento, puede ser general o específico. Actualmente existen enciclopedias web.
Es una obra en la que se expone el conjunto de los conocimientos humanos o de los conocimientos referentes a una ciencia o un arte o artículos separados generalmente dispuestos alfabéticamente. Les tengo un ejemplo de una enciclopedia física y de una enciclopedia web. Aquí en mi casa, su casa, les dejo de compartir. Aquí en mi casa, su casa, siempre he tenido muchísimos libros, nada más que pues las enciclopedias grandes las dejé en casa de mi mamá, porque de hecho eran de mi mamá. Pero yo tengo enciclopedias que a mí me gustan mucho. Yo, por ejemplo, no es algo que les diga siempre, pero yo soy muy fan de la historia. Mi tipo de inteligencia es teórico-metodológica. Entonces, como a muchos de ustedes, se me hace más fácil los textos, la teoría, la lectura de conocimientos como estos, por cómo soy y cómo aprendo, ¿vale? Y como muchos de ustedes, también me gusta analizar y ver cuáles son los alcances de la historia. Entonces yo tengo esta enciclopedia grandota que se llama Una historia de México y esta es de uno de los primeros libros que me dieron cuando yo me gradué como, como licenciada en Ciencias de la Educación. De hecho, es de CEP, acá dice, miren, es de la Secretaría de Educación Pública. Y es un libro muy viejito que está muy ocupado por mí, porque de aquí, de hecho, sacó datos para darles a ustedes. Vean, aquí hay códices, aquí está la historia de Tenochtitlan. Algunos de los datos que les doy, pues son de esta enciclopedia. Vean, aquí está, este es de la conquista de México, de cómo se forjó una nueva cultura, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita en la historia, ¿verdad? Y tengo esta otra que me regaló su mamá de mi esposo, que es Manual de Juegos. Estas son enciclopedias que están eh, catalogadas como de conocimiento específico. ¿Por qué? Porque no viene todo el conocimiento de historia, de geografía, como por lo regular lo traen algunas enciclopedias. Son conocimientos específicos que a nosotros, pues como docentes, nos ayudan y bueno, pues nos dan la diversidad para poder hacer las cosas con ustedes. Esta es de juegos, miren. Algunos de los juegos que les he puesto en la escuela, este es el lomo, los he sacado de aquí. Son dinámicas para alumnos y para niños de manera general. Son muchas dinámicas y algunos los he sacado de aquí, ¿ve? Obviamente, pues no se puede jugar todo el tiempo, ¿verdad? Si pudiéramos, ya hubiéramos terminado esa enciclopedia. Y las enciclopedias web, hay unas más famosas que otras. De hecho, yo creo que todos hemos escuchado de Wikipedia. Que pues es una enciclopedia libre. ¿Qué significa cuando son enciclopedias libres? Que cualquiera puede editarlas. Si yo entro a Wikipedia y no me gusta un dato, lo puedo cambiar. Entonces, por eso no es tan fidedigna. Fidedigno quiere decir que sea algo real, con un sustento. Y vamos a entrar aquí, por ejemplo, 10 enciclopedias online para ser el más listo de la clase. ¿Qué es esto de ser el más listo de la clase? No, o sea, no. Sino que simplemente te sirve para
que tú conozcas un poco más. Aquí está, por ejemplo, Wikipedia, Everpedia, Enciclopedia Libre Universal de Español, Citecido y basedatos.com. Esta, la verdad, a mí me gusta mucho porque es muy para infantiles, muy para niños. Y de aquí puedes sacar algunos datos importantes. Esta no es una enciclopedia libre, si se dan cuenta, yo no la puedo cambiar y vienen datos destacados. Por ejemplo, aquí nos está hablando sistema solar y aquí podemos ver planetas del sistema solar, cuáles son los planetas enanos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aquí está. Otros cuerpos celestes y enlaces relacionados. Te dan un enlace para que tú puedas ver. Y aquí, por ejemplo, te dan artículos de la semana, artículos nuevos. No sé por qué se está haciendo así. Y te dice crear un artículo nuevo según lo que tú veas. Está enciclopedia.com y Wikida, Enciclopedia Cat también, Enciclopedia Británica, Enciclonet, etcétera. Cuando sus papás y su maestra eran pequeños, en las escuelas había algo que se llamaba Encarta. Y este pedacito de acá que tenemos, les voy a mostrar la imagen, que se llamaba Mi Primer Encarta. Fue una de las primeras enciclopedias que tú podías ver en tu computadora y era a través de disquitos. Y esos disquitos pues hacían que, que tú entraras a estas cosas que eran países y regiones, que es como en esos países y regiones podías entrar y caminar según entre, por ejemplo, si te ibas a Egipto, caminabas entre las pirámides, etcétera, ¿no? Los seres vivos, ciencia y tecnología, matemáticas, deporte, historia, nuestra sociedad, lenguas y literatura. Yo creo que sus papás han de tener también este tipo de enciclopedias que se daban precisamente en los discos. Y es muy interesante verlas porque está todo el conocimiento que ahora podemos encontrar en, en Google a un clic. Todo estaba ahí, en esas páginas de Encarta. Y aquí te dice, por ejemplo, Wikipedia y también habla de Encarta, ¿no? Microsoft Encarta. Vamos a ver si encontramos el último. Y había también juegos. Este tipo de juegos venían dentro de la misma enciclopedia y era como para saber si tú habías hecho bien tus actividades. Y bueno, pues esta es el Encarta ahora. Pues, tenemos una herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. Y Encarta está más pensada para lo que es la escuela. Ojalá sus papás les puedan comentar de una innovación que se hizo en el 2000, más o menos 2008, 2009, que se realiza pues con el presidente Vicente Fox, que se llamaba Enciclomedia. Y esto traía estas enciclopedias de Encarta y era un programa que se utilizaba en las escuelas para enseñar con y a través de Internet. Era un Internet que se llamaba Red Escolar, que había en algunas escuelas. En la Frida Kahlo, pues a mí me sorprendió ver que no tenían ese tipo de instrumentos y los que había ya estaban pues echados a perder. Entonces no sé cuál fue el uso que se les dio, sin embargo, pues existió y fue un éxito muy padre en algunas otras escuelas. ¿Qué tenemos en este tipo
de libros, de enciclopedias. Tenemos algo que se llama los textos expositivos, es decir, exponen algo, un tema, y lo dan a conocer, ¿vale? Dice, los textos expositivos son de carácter informativo, es decir, dan a conocer hechos o datos reales, incluyen explicaciones y descripciones, y para el que el lector comprenda mejor la información, utiliza recursos gráficos como ilustraciones, pies de ilustración, diagramas gráficas y tablas. Estos textos se componen de las siguientes tres partes: introducción, se informa del tema y su importancia, así como de los subtemas que se abordan. Desarrollo, se dan explicaciones, ejemplos, causas, consecuencias, propósitos y datos del tema. Conclusión, se resumen los puntos principales del tema y se llega a una idea importante o simplemente se concluye la información. Es exactamente lo que hacen este tipo de textos, mire. Se ve el tema. Voy a bajar tantito este. La unidad española, por ejemplo. Y se acompaña de gráficos. Se da una introducción a ese tema, se da el desarrollo del tema acompañado de datos y gráficos y se da la conclusión del tema. Y después se inicia otro tema, la cultura española. Si nosotros vemos en Wikipedia, nos da la introducción al tema, vean, nos da la introducción al tema, nos dice qué onda, y luego ya nos da los temas y subtemas que tiene en el desarrollo, y al final dice críticas, ¿vale? Vean. Aquí están las críticas, lo que creen que falló, lo que a ellos no les gustó, etcétera, ¿no? Y también nos da, véase también, y nos da otras opciones. Y nos da las referencias de dónde sacaron este tipo de información. ¿Vale? Obviamente en internet pues ya están como más resumidos, ¿no? Ya no tienes que tardarte demasiado. A veces eso es bueno, pero a veces no tanto. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados a la inmediatez, pero de tanta información, en ocasiones no saben qué escoger y qué no, cosa que a lo mejor sus papás o sus abuelos desarrollaron a través de la exploración de libros, de la investigación en libros. Es por eso que es importante que ustedes también aprendan qué es una enciclopedia y aprendan a buscar las cosas en los libros tanto de texto como en los libros que tengan en casa. Y luego ya nos dice, contesta las preguntas de la página 101, que es la de la sección Lo que conozco. En esta sección dice, ¿qué tipo de información contiene una enciclopedia? Si yo leo el inicio de esta práctica social y leo los textos expositivos, voy a saber qué tipo de información tiene una enciclopedia. ¿Cómo se localiza la información en una enciclopedia? Ya les enseñamos. A través de todas las enciclopedias, tienen tomos, tienen índices que te van a indicar en qué lugar se encuentran los temas. Y algunas tienen, esta no me acuerdo si lo tiene algo que se llama glosario. Esta no tiene glosario, pero tiene algo que se llama cronología. ¿Vale? Y en el glosario buscas una palabra que a ti te interese y te salía la página o dónde encontrarla. Vean, esta también tiene el índice, ¿vale? Dice, ¿qué es una monografía? Eso ustedes ya lo saben porque ya lo hicimos en diciembre. ¿Cuáles son sus características de la monografía? ¿Has leído alguna revista de divulgación científica? Sí, lo hicimos en tercer grado y ustedes hicieron su revista de información científica. ¿Cuál? ¿Cuáles han leído, vale? Y dice, de acuerdo con las características de este tipo de textos, comenten cuáles de sus libros contienen textos expositivos y por qué lo consideran así. Eso no lo vamos
a platicar, ¿verdad? Sin embargo, todos nuestros libros de texto son como una enciclopedia pequeña y todos tienen textos expositivos. Y finalmente nos vamos a geografía. Para este tema de geografía, chicos, pues es importante reconocer que en México tenemos diferentes lenguas indígenas, que tenemos diferentes pueblos indígenas y sobre todo que tenemos una cultura tan variada y tan diversa que es casi imposible pues conocerla toda, pero hay que reconocer que nuestro país es un país diverso. Y entonces aquí nos hablan de esto, las páginas 106, 107 y 108 de los libros, con los temas de herencia indígena y cultura híbrida. Contesta las siguientes actividades y pon como título la diversidad cultural en México. En nuestro libro de geografía, lo estoy buscando, permítanme. Son página 106. En nuestro libro de geografía tenemos precisamente la diversidad cultural de nuestro país. Voy a compartirles la página y dice la cultura en México. Y aquí nos habla que son políglotas o al menos bilingües. ¿Por qué? Porque todos los pueblos indígenas hablan español y hablan su lengua. Puede ser náhuatl, otomí, tepehua, maya. Todos, todos hablan al menos dos lenguas, ¿vale? Su lengua y el español. Y hay casos como los mayas que al ser una zona tan turística han aprendido inglés y han aprendido otro tipo de lenguas como italiano, portugués, etcétera. Pues conservan su lengua materna como el mixteco y además han aprendido a hablar español para comunicarse con los mestizos. La lengua que hablamos es de una manera de expresar cómo vemos el mundo. Y acá abajo nos tiene herencia indígena. México es una nación formada por diversos grupos culturales que comparten elementos como lengua, religión o historia. Muchos de estos grupos corresponden a pueblos indígenas y tienen tradiciones que practican desde hace muchos años, antes de la llegada de los españoles, y las transmiten de una generación a otra, como sucede con todas las culturas, se mezclan con otras tradiciones. ¿Qué tradiciones aprendieron tus padres de sus abuelos y aún practican? Una de nuestras tradiciones más grandes, al menos aquí en el estado de Hidalgo, es precisamente el Día de Muertos, el Chantolo. Pero también habemos quienes venimos de lugares en donde se hacen este tipo de carnavales que se hacen en abril, algo así antes de Semana Santa, febrero, marzo. También tenemos pues palabras que vienen o que son de descendencia indígena, como apapachar, ¿no? Como nopal, como aguacate, como escuincle. Tenemos este tipo de palabras que son herencia indígena. Dice, la lengua, la vestimenta, algunas ceremonias, los rituales, las creencias, los platillos y la arquitectura son parte de esas tradiciones que expresan la cultura y visión de cada grupo. ¿Se acuerdan que en historia estábamos viendo que se hizo una mezcla de razas muy fuerte con la española, con los indígenas mexicanos, con los esclavos que traían de Asia y de África? Y si a eso le sumamos que también en Europa ya traían una carga cultural fuerte, tanto de árabes como de otras partes de Europa, como Portugal, como Inglaterra, etcétera. Ya era una combinación muy fuerte de culturas y llegan a México con toda esa combinación fuerte de culturas. Y nosotros entonces tenemos estas tradiciones tan maravillosas que pasan en nuestro país. Tan solo, por ejemplo,
solo en México yo sé que se dan las ferias de los santos, en México y Latinoamérica de manera específica. Entonces, imagínense que en España pues no celebran, hacen celebraciones distintas, pero no hacen ferias, ¿vale? Como aquí en nuestro país. Y estamos tan mezclados que pues tenemos los que somos católicos, tenemos una celebración en específico en diciembre que juntamos a una virgen que se supone que es del color de los mestizos, con tradiciones españolas, que es la misa, y tradiciones mexicanas, que yo he visto que siempre agarran y bailan, pues, danzas ancestrales fuera de lo que son las iglesias, o se, o se ponen a vender ciertas cositas que que son a lo mejor propias de una cultura indígena, pero que ya están mezcladas con esta cultura española, ¿vale? Entonces, dice, lo de las tradiciones y las costumbres, pues está en todo México y dicen su mayoría de los pueblos indígenas viven en zonas rurales, practican agricultura, la ganadería y el aprovechamiento de los bosques, pero son los grupos de población más marginados de nuestro país. Porque sí, lamentablemente en nuestro país existe la discriminación y por hablar español o por vestirnos de manera más, um, digamos, occidental, creemos que somos superiores a estas personas que a veces nos podemos encontrar en la calle y podemos llegar a ser groseros. Entonces, sin darnos cuenta que ellos son el inicio y el origen de nuestra forma de vida, de nuestra forma de ser. Por eso se les dice, es que tú eres muy malinchista, es decir, que prefieres a los extranjeros antes que a la gente de tu país. Porque si viene un estadounidense, un irlandés, o sea, un extranjero de manera general, no, sí, venga a mi casa, que no sé qué, ¿y por qué no hacemos lo mismo con nuestros indígenas? ¿Por qué no hacemos lo mismo con las personas que están en la calle vendiendo sus artesanías? Sí somos una cultura muy discriminadora con este sector de la población. Inclusive nos referimos a ellos de manera despectiva. Ay, el indio o la india. Y eso no está chido, ¿eh? Eso no está bien. Culturas híbridas. Nuestras tradiciones y costumbres son herencia de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurrieron y ocurren a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, alimentos como los chiles en nogada expresan una combinación de sabores y saberes de origen indígena, el chile poblano y mestizo, y la nuez de Castilla y Granada, andaluza, traídas de España y cultivadas en México. Además, se relacionan con una época particular del año, agosto-septiembre, cuando se celebra la independencia de México. Y en cuanto a la nuez y la granada, se cosechan en las regiones semidesérticas del país, como en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Las combinaciones de prácticas culturales en estos grupos étnicos también se observan en las ciudades. En estas se conviven mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. Los mestizos, así como los indígenas, se subdividen en muchos otros grupos que se distinguen por la religión que practican, por los barrios o colonias donde habitan, por el tipo de labor que desempeñan y por sus expresiones culturales como la música. En las ciudades también se han formado las llamadas tribus urbanas, que son grupos de personas, sobre todo jóvenes, identificados por una actividad, un tipo de música, una vestimenta e incluso una forma de hablar muy particular. Las tribus urbanas son aquellas que se forman entre, pues, en grupos de una comunidad de manera en específica que les llaman la atención algo similar. Por ejemplo, la música, como por ejemplo la vestimenta, por ejemplo, las patinetas, ¿no? Que son los skates. Eh, si te vistes toda de negro, quiere decir que eres dark, o si te vistes como la chica que está acá abajo con cabello parado, eres punk. O
hace muchos años, yo creo que algunos de sus papás lo fueron o hicieron o se vistieron de esa forma, estaba la moda de ser emos. No era una tribu urbana que se relacionaba con vestirse de negro, con morado y rosa, colores fuyas, y poner estrellas en toda la ropa básicamente, y usar un tipo específico de tenis que era el Converse. Algunas de estas tribus urbanas son los darks, los rockeros, los hip hoperos, los punks y los skaters. Platiquen en grupos y conocen algunas de estas tribus urbanas y su comportamiento, inclusive las tribus que ahora tienen, ¿no? Las tribus de trap, que es escuchar solamente ese tipo de música y vestirse de esa forma muy llamativa, con bling blings, con chamarras grandes o con cabello pues un poco fosforescente. Eso también es una tribu urbana y también convivimos con ellas en México. Bueno, pues eso sería todo, chicos, el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.